Saludos distinguidos participantes. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es la entidad relación, pero ya viéndolo desde un término un poquito más diferente, trabajando con lo que denominamos tablas cabeceras y tablas detalles. Por ejemplo, para explicar mejor este concepto, que en algunos países se llaman simplemente maestro y maestro de detalle, maestro cabecera y maestro y tabla de detalle, pues he querido traer un sistema que muestre lo que le quiero explicar. Fíjense que aquí voy a entrar a facturación y aquí tengo el diseño, o no más bien el diseño, tengo el sistema como tal ya funcionando. Sin embargo, en el momento que yo voy a clasificar o voy a almacenar esos datos de la factura que genere, yo debo subdividir esos datos en diferentes tablas. Por ejemplo, necesito una tabla maestro factura o encabezado factura, que era lo que quería significar ahorita, donde yo voy a guardar los datos generales de la factura, como el número de factura, tipo de factura, o sea, si es a contado a crédito, el número de comprobante fiscal con su tipo, el código del cliente a quien le facturé y la fecha de la factura. Esos serían los datos que voy a guardar en la tabla maestro factura, ¿verdad? O encabezado factura. Cualquiera de los dos términos puede ser aplicado. Pero también necesito registrar los productos que fueron vendidos en esa factura. Entonces, aquí vamos con lo que es un buen desarrollo. No sería una buena práctica hacer una sola tabla donde yo repita, por ejemplo, esos mismos datos con diferentes productos. Lo que hago es que separo las cosas. Tengo un maestro donde almaceno los campos que ya previamente hablamos ahorita, y tengo otra tabla de detalle que es donde yo voy a tener todos los productos que corresponden a esa factura. ¿Ok? En caso contrario, estaríamos desperdiciando espacio o almacenando cosas repetitivas. Imaginen ustedes que se diseñara una sola tabla de factura y que esa factura tiene, por ejemplo, 15 productos. Podría tener muchísimos más, pero vamos a pensar en este ejemplo de una factura con 15 productos. Si tengo una sola tabla, significa que yo voy a repetir ese número de factura, ese tipo de factura, ese código de cliente, esa fecha. Todos esos campos que son únicos, tendría que repetirlo 15 veces. Ok, habría una redundancia increíble de datos. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es que trabajamos con el maestro, tablas maestras y tablas detalle, o lo que es lo mismo, tabla encabezado y tabla detalles. Si observamos, lo que quise poner en esta gráfica es esta ventana de facturación para que podamos ver y analizar lo que vamos a realizar. Fíjense que yo quiero, por ejemplo, voy a poner un código aquí. Ok, ya tenemos el tipo, tenemos la fecha, tenemos el tipo que vamos a decirle que es a crédito, y tenemos aquí la fecha de factura que automáticamente lo pone, pero también me da la oportunidad de que yo seleccione otro caso. Entonces, el usuario que hizo la factura, el número de comprobante fiscal, la fecha y el código del cliente y el tipo de factura más el número de la factura, yo lo voy a guardar en la tabla de encabezado. Ahora, los productos que se facturen se van a guardar en una tabla de detalle, es decir, los diferentes productos, que es lo que estoy facturando aquí. Eso yo guardaría, por ejemplo, lo que es el código, la cantidad, el precio y todos los detalles que me interesen de esa facturación en otra tabla que sería denominada detalle factura. Entonces, en conclusión, tendríamos cabecera factura y detalle factura, o maestro factura y detalle factura. Son terminologías que pueden cualquiera de las dos ser utilizadas. Entonces, vamos a pasar a hacer algo rapidito, continuando con nuestro contenido para la asignatura base de datos 1. Vamos a crear y vamos a decirle diseño de tabla, y vamos aquí a crear la maestro factura, donde vamos a tener un número de factura, numérico, ¿verdad?
vamos a tener la fecha de la factura, vamos a tener el código del usuario que hizo esa factura, vamos a tener el tipo de factura para saber si fue a crédito o a de contado. Eso es simplemente un estatus, puede ser tamaño 1. Vamos a tener aquí el código de número de comprobante fiscal. En nuestro país eso tiene una capacidad de 19 caracteres, un tamaño, perdón, de 19 caracteres. Vamos a tener, ya tengo aquí la fecha, ok, el código del cliente a quien le vendimos esa factura, que va a ser un campo numérico. Estamos partiendo del punto de que ya tenemos previamente hecha, ¿verdad?, la tabla de clientes. Para nuestro ejemplo simplemente estoy simulando los campos que serían. Entonces este sería el campo principal. Bien, ya puedo guardarlo. Le voy a poner como nombre maestro factura. ¿Por qué? Porque voy a guardar en esta tabla solamente los datos encabezados. Repito, puedo utilizar el término maestro factura o encabezado factura. Para los fines es irrelevante. Ok, perfecto. Ya hemos creado el maestro factura. Ahora nos falta crear la tabla detalle de factura, que es donde voy a almacenar pues los campos relacionados a los productos que fueron facturados. Aquí dice que ha definido un tipo de dato o una descripción para un campo sin especificar el nombre del campo. Ok, fíjense que aquí el código del cliente debe ser número. Parece que yo con la velocidad no lo hice, no lo especifiqué, pero aquí también puse el número, pero no puse el nombre del campo. Ese es el error. Elimino eso y ahora sí puedo ponerle el nombre maestro factura. Una vez ya desarrollado eso, entonces puedo pasar a hacer la tabla de detalle de factura. Igual vengo a crear diseño. ¿Y qué debo tomar en cuenta? Se supone que esa tabla de detalle de factura se debe relacionar, obviamente, con la tabla maestro, para yo saber que esos productos pertenecen a ese número de factura. Entonces aquí voy a tener el número de factura, que va a ser el campo por el cual vamos a enlazar con maestro detalle. Vamos a tener el código del producto numérico y vamos a tener el precio del producto. ¿Por qué el precio del producto es interesante que se ponga en el detalle de factura? Ustedes dirán, pero bueno, se supone que el precio del producto yo lo tengo en la tabla de producto. ¿Para qué ponerlo ahí? Bueno, piense en esta situación. ¿Qué ocurre? Si usted consulta el precio o llama, no almacena el precio del producto porque lo tiene en la tabla de producto. No lo almacena, pero mañana cambian los precios, ¿verdad? Usted va a cambiar los precios en la tabla de producto, pero todas las facturas que se hicieron anterior, las facturas de ayer, por ejemplo, van a cambiar con relación a su total, porque como usted tiene relacionada esa tabla con producto y está utilizando el precio de la tabla producto, obviamente que eso está amarrado y te va a dar un error. Y por ejemplo, imagínate que yo te llame a ti, mira, la factura del mes pasado, la número 15, yo quiero que tú me la reimprimas porque a mí se me mojó y yo estoy haciendo un proceso de auditoría y entonces no tengo esa factura. Si cambié los precios, cuando yo reimprime esa factura, lo que va a aparecer con el precio nuevo. Entonces no le va a coincidir a mi cliente. Mientras que si yo almaceno el precio ahí, yo después puedo hacer por ejemplo, un histórico de movimiento y darme cuenta cómo ese precio o cómo esos precios que yo le fui dando a mi cliente fueron cambiando. ¿Por qué? Porque el precio lo estoy almacenando en ese detalle de factura. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque sin lugar a dudas que muchos diseñadores de base de datos y principalmente cuando son novatos en el área, pues cometen el pequeño error de relacionar este tipo de campo directamente con la tabla donde está el campo, y entonces en ocasiones esto te puede traer muchos conflictos con relación al manejo de la data como tal. Tenemos entonces el número
y tenemos la cantidad que fue facturada. Ok, esta tabla depende, como dije en su principio, de la tabla maestro detalle, pero ya con esto yo puedo lograr, no necesito ponerle un primary key, no necesito identificar aquí un campo, porque recuerden que esta va a ser una tabla dependiente de la tabla maestro factura. Entonces vengo, simplemente guardo, y aquí en detalle le pongo el nombre detalle factura. Okay. Cuando yo guardo, él me dice, me da la salvedad de que, ok, estoy procediendo a crear una tabla donde no he especificado una clave principal, y le digo que no me interesa. Si le digo que sí, él lo que hace es que agregaría un campo haciéndome la función de clave principal, pero como dijimos en principio, esa parte no me interesa. Cierro, y si voy a herramientas de base de datos y selecciono la opción relaciones, fíjense que ya en el video anterior teníamos lo que era la creación de relación, y habíamos creado ya una relación entre ciudad y facilitadores. Ahora me interesa crear otra con la de detalle y maestro factura. Pues bien, aquí recuerden, simplemente agarro el campo por el cual voy a hacer la relación y lo dejo caer con el otro campo. Le doy a crear y ya tengo aquí una relación. Fíjense que tengo una relación maestro factura, donde voy a guardar los datos generales de esa factura, y otra tabla donde voy a guardar los detalles de esa factura, de manera que pudiera almacenar un solo registro para una factura, como pudiera almacenar 500 registros para una sola factura. Pero aquí tendría yo solamente los datos generales, y aquí almacenaría todos los productos que fueron facturados, que se le dieron salida en esa factura. Espero que esto les sea de mucha utilidad y nos veremos en una próxima ocasión. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.